Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que súper bien, con el corazón latiendo al ritmo de las melodías turcas y listos para otro vídeo lleno de drama, romance, intrigas y confesiones de amor eterno. Sí, como lo escucharon. Hoy nos sumergimos en el torbellino emocional de una de las parejas más queridas, más sufridas y por supuesto más amadas de la televisión turca y de nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre Burak, el hombre que, a juzgar por los recientes acontecimientos, no puede vivir sin Neslihan. Y si el título no fue suficiente pista, les confirmo con entusiasmo: Burak le confesó a Neslihan su amor eterno. ¡Guau! Prepárense para la montaña rusa emocional, porque esto está que arde, amigos. En este vídeo, como buenos detectives del corazón, vamos a analizar a fondo esta confesión épica, digna de un *Kardeslerim* o *Yali Kapkini*. Prepárense porque nos vamos a sumergir en los detalles. Vamos a repasar los pormenores de la escena, los motivos que llevaron a esta declaración, el contexto que la hizo posible y, por supuesto, las reacciones. Vamos a diseccionar cada palabra que salió de la boca de Burak, cada gesto que delató la intensidad de sus sentimientos, cada mirada que capturó la esencia de su alma. Porque como auténticos fans sabemos que en estas historias los detalles son el tesoro, la clave para entender la complejidad de las relaciones y las verdaderas intenciones de los personajes. Vamos a explorar a fondo qué los llevó a este momento crucial en sus vidas. ¿Qué fue lo que desató la tormenta de emociones que culminó en esta confesión? ¿Fue una amenaza, un complot, una traición? ¿O simplemente el cúmulo de sentimientos reprimidos que finalmente explotaron en una declaración de amor incondicional? Todo lo vamos a descubrir juntos. Y por supuesto vamos a especular sobre el futuro de esta pareja. ¿Será el principio de un felices para siempre digno de un cuento de hadas? ¿O habrá más obstáculos en su camino, más villanos acechando en las sombras, más pruebas que superar para demostrar la fuerza de su amor? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y nos dejemos llevar por la pasión del drama turco, quiero recordarles, una vez más, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y, créanme, no querrán perderse ni un solo vídeo. Aquí, en este canal, les mantengo al día con el chismecito turco más jugoso, los análisis más profundos y las teorías más locas sobre sus series favoritas. Y no se olviden de activar la campanita. Es la clave para no perderse nada. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Para que no se pierdan ni una sola noticia, ni un solo spoiler, ni una sola gota de drama. Ya saben, para estar al tanto de todo el chismecito turco. Así que suscríbanse ya. Y a darle al botón de la campanita. Bien, ahora sí. Es hora de que nos pongamos serios. Es hora de hablar de Burak y Neslihan. O mejor dicho, es hora de sumergirnos en la trascendental confesión de Burak. Para entender bien el contexto de esta explosión romántica, este volcán de emociones que se desató, debemos recordar un poco la historia de estos dos tortolitos, los protagonistas de esta historia llena de giros inesperados. Prepárense para un *flashback emocional. ¿Cómo se conocieron Burak y Neslihan? ¿En qué circunstancias se cruzaron sus caminos? ¿Cómo fue el primer encuentro? ¿Fue amor a primera vista, como en un cuento de hadas? O como suele suceder en las telenovelas turcas, el inicio fue más bien turbulento, con roces, malentendidos y una tensión palpable en el aire. Y sobre todo, ¿qué obstáculos enfrentaron en el camino? ¿Qué secretos, qué intrigas, qué villanos intentaron separarlos? Recordemos que la historia de Burak y Neslihan, como toda buena telenovela turca, es un laberinto de emociones, una montaña rusa de altibajos que nos ha mantenido al borde del asiento desde el primer episodio. Empezaron con el clásico amor-odio, esa fórmula mágica que enciende las pasiones y genera conflictos irresistibles. Al principio, la desconfianza y los malentendidos fueron pan de cada día. Cuántas miradas desafiantes, cuántas palabras hirientes, cuántas situaciones complicadas. Pero poco a poco, con el roce de la convivencia, con el desafío de las circunstancias, las chispas empezaron a saltar. Y de las chispas pasamos a un fuego incontrolable. Ya saben, la clásica fórmula que funciona en cada telenovela turca, las peleas épicas que terminan en reconciliaciones apasionadas, las miradas que lo dicen todo,
los roces accidentales que encienden la llama de la pasión. Y por supuesto, los secretos. Muchos secretos. Secretos familiares, secretos del pasado, secretos que amenazan con destruir todo lo que han construido. Como buena pareja de telenovela, la vida de Burak y Neslihan ha estado salpi. Cada de complots orquestados por villanos despiadados, traiciones inesperadas, guerras familiares que amenazan con separarlos y, por supuesto, momentos de felicidad pura, de esos que nos hacen creer en el amor verdadero. Pero la base de todo, el motor que impulsa la historia, el hilo conductor que une a Burak y Neslihan, es, sin duda, el amor. Un amor que, a pesar de todas las adversidades, de todos los obstáculos que se han interpuesto en su camino, ha sabido mantenerse a flote. Un amor que ha resistido las mentiras, las traiciones y los intentos de separación. Un amor que, como un faro en la oscuridad, los guía y les da la fuerza para seguir adelante. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué detonó esta confesión? ¿Qué evento, qué situación, qué sentimiento acumulado durante meses, incluso años, fue el que impulsó a Burak a abrir su corazón y confesarle a Neslihan su amor eterno? En estas historias cada detalle cuenta. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, cada silencio, todo es relevante. El momento en el que Burak decide confesar su amor es clave. ¿Fue una amenaza inminente? ¿Un peligro que se cernía sobre ellos? Un momento de vulnerabilidad, donde las máscaras cayeron y los sentimientos se revelaron en su máxima expresión. ¿O fue simplemente la acumulación de emociones, de anhelos y deseos, que finalmente encontró su cauce en una declaración de amor incondicional? Tal vez una traición, una pelea, una separación temporal. Cualquiera que sea la razón, el caso es que Burak, en un acto de valentía, de sinceridad y seguramente de desesperación, decidió romper el silencio, abrir su corazón de par en par y dejarle claro a Neslihan lo que sentía. Decidió dejar de esconderse, de reprimir sus emociones, de vivir en la incertidumbre. Decidió jugárselo todo por amor. ¿Y qué dijo exactamente? Ah, esa es la parte más emocionante. Ese es el secreto mejor guardado. Y probablemente la parte más esperada de este vídeo. ¿Cómo fueron las palabras que salieron de su boca? ¿Qué tono utilizó? ¿Fue un tono suave y susurrante o un tono firme y decidido? ¿Qué gestos acompañaron la confesión? ¿Se arrodilló como un príncipe frente a su amada? ¿La tomó de la mano? ¿La miró directamente a los ojos, buscando la confirmación de su amor? Imaginen la escena. La mirada intensa, penetrante que traspasa el alma, la voz temblorosa, las palabras que brotan directamente del corazón, sin filtros, sin reservas. Un momento mágico, un instante que nos hace suspirar y creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Es muy probable que Burak haya hablado de todo lo que Neslihan significa para él. De cómo ha transformado su vida, de cómo le ha dado un nuevo sentido a sus días. De cómo la necesita, de cómo su presencia es indispensable para respirar, para seguir adelante. De cómo no puede imaginar su vida sin ella, sin sus risas, sin sus lágrimas, sin su amor incondicional. Quizás le haya recordado momentos especiales, instantes compartidos, obstáculos que superaron juntos, luchas que libraron codo con codo, sueños que compartieron y que ahora anhelan hacer realidad. Puede que le haya prometido un futuro juntos, un futuro lleno de amor, felicidad, comprensión y, por supuesto, mucho, mucho drama. Y la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, la que nos roba el sueño por las noches, ¿cómo reaccionó Neslihan? ¿Se lo esperaba? ¿Se imaginaba, aunque sea en lo más profundo de su ser, que Burak le confesaría su amor eterno? ¿Sus sentimientos eran correspondidos, o se sintió sorprendida, abrumada por la declaración? La reacción de Neslihan es crucial, es el punto de inflexión de la historia. De su respuesta, de su mirada, de sus palabras depende en gran medida el futuro de esta pareja. ¿Aceptó la confesión de Burak? ¿Se entregó a ese amor eterno que él le profesaba? ¿Se dejó llevar por la pasión y la emoción del momento? ¿O tuvo dudas? ¿Sintió miedo, incertidumbre, desconfianza? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como sabemos en las telenovelas turcas, las confesiones de amor eterno rara vez son el final feliz que todos esperamos. A menudo son el punto de partida de una nueva etapa, con nuevos desafíos, nuevas pruebas y por supuesto más obstáculos que superar. Es como si el destino se empeñara en poner a prueba la fuerza de su amor,
en demostrar que solo los amores verdaderos son capaces de sobrevivir a las adversidades. Puede ser que la confesión de Burak genere una oleada de emociones encontradas en Neslihan. Puede que tenga que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a sus miedos y luchar con uñas y dientes por ese amor que quizás siente en su corazón, pero que aún no se atreve a expresar abiertamente. Puede que tenga que enfrentarse a su pasado, a sus fantasmas, a las personas que intentan separarlos. O puede que simplemente acepte la confesión, se entregue a ese amor eterno que Burak le ofrece con el corazón en la mano, y se lance a la aventura de vivir un amor sin límites. Y aquí es donde nosotros como espectadores entramos en acción. Nos convertimos en detectives, en analistas emocionales, en expertos en el lenguaje no verbal. Empezamos a analizar cada gesto de Neslihan, cada palabra que sale de su boca, cada mirada que cruza con la de Burak. Empezamos a especular sobre el futuro de la pareja. ¿Serán felices para siempre, como en los cuentos de hadas? ¿O el destino les tiene preparado un camino lleno de obstáculos, de pruebas y de sufrimientos? La verdad no lo sabemos. El futuro de Burak y Neslihan es una incógnita, un misterio que solo el tiempo y los guionistas podrán resolver. Lo que sí sabemos es que esta confesión de amor eterno es un punto de inflexión en su historia, un antes y un después en sus vidas. Y, como buenos fans, estamos ansiosos por ver qué pasará. Estamos listos para vivir con ellos cada instante de su drama. Esta confesión puede significar muchas cosas. Puede ser el inicio de un nuevo comienzo para la pareja, una oportunidad para construir su amor sobre bases más sólidas, para superar los miedos y las dudas. Puede ser la promesa de un futuro lleno de felicidad, de comprensión y de amor incondicional. O quizás, puede ser el detonante de nuevos conflictos. Nuevos enemigos, nuevos secretos, nuevas traiciones, que pondrán a prueba la fuerza de su amor. Y por supuesto, el gran tema recurrente, el que nos mantiene en vilo en cada episodio, ¿quiénes son los villanos? ¿Quiénes son las personas que tratarán de impedir que este amor florezca, que este amor prospere, que esta pareja sea feliz? En toda telenovela turca que se precie siempre hay alguien, o un grupo de personas, que se interponen en el camino de la felicidad, que conspiran en las sombras, que utilizan todos los medios a su alcance para destruir el amor. ¿Serán enemigos del pasado? ¿Nuevos rivales en el amor? ¿Familiares con oscuras intenciones? Estamos listos para analizarlo todo. Estamos listos para desenmascarar a los villanos y defender el amor de Burak y Neslihan. Así que amigos, prepárense para un futuro lleno de drama, de romance, de lágrimas, de giros inesperados y sobre todo de mucho, mucho chisme. Porque la historia de Burak y Neslihan, como todas las buenas historias, está lejos de terminar. Todavía queda mucho por contar, mucho por vivir y mucho por sufrir. Así que en resumen, en este vídeo hemos analizado la épica confesión de amor eterno de Burak a Neslihan. Hemos explorado el contexto, los posibles detonantes, los sentimientos involucrados y las probables consecuencias. Hemos especulado sobre el futuro de la pareja, y hemos prometido estar atentos a cada detalle para no perdernos nada del drama. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada mirada. Nos hemos sumergido en el corazón de la historia. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por compartir esta pasión por las telenovelas turcas. Ustedes son los mejores fans del mundo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su entusiasmo, sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones, son el motor que impulsa este canal. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de Burak? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Qué creen que pasará en el futuro de Burak y Neslihan? ¿Cuáles son sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones? ¿Quiénes creen que son los villanos que se interpondrán en su camino? Quiero leer sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones. No se guarden nada. Comenten abajo. Compartan sus ideas. Debatamos juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas. Invítenlos a unirse a la comunidad. Entre más seamos, más divertida será la experiencia.
Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo más. Estén atentos a los próximos análisis, a los próximos chismes, a los próximos spoilers. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Que el amor y el chisme los acompañen.